Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contrastes 40. El equipo de comentaristas que integra esta mesa cada miércoles tiene el gusto de darle la bienvenida a María Elena Orantes, una mujer que ha sido periodista muchos años de su vida, ha incursionado en la política y que hoy forma parte ya de Contrastes 40. Bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Es un honor compartir esta mesa con ustedes, Pancho, Ana María, y al contrario, con todos ustedes que en su casa nos hacen el favor de recibirnos. Y saludo igualmente, Pancho. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, Ana María. Ya hay equidad ahora sí en la mesa. Se emparejaron los cartones, 2 y 2. Entonces, si quieren enfocar el programa en esta parte de la mesa, yo creo que ya podemos empezar. Quedamos en el aquí en esta parte de la mesa. Ese sería predominio y apañón. Bueno, no cabe duda que a unos días de las elecciones, el clima electoral en algo que se veía hace algunos meses, unos 10 meses o antes, como ese calendario electoral a cumplir sin mayor problema, ha tenido características que ha escalado la violencia en secuestros, homicidios, lesiones, y además en lo que ha sido una queja permanente de los 3 partidos políticos más importantes para este 7 de julio. María Elena. Raúl, ha sido esta última semana, sobre todo, la que se ha desarrollado en un clima permanente de violencia, donde han habido levantones, como tú bien lo expresas, pero lo más trágico de esto es que México requiere respirar paz. El ambiente electoral debe convertirse en una fiesta donde se prive la violencia, donde realmente haya bastante armonía, donde haya paz, y bueno, tiene que ser el llamado de México, sin duda, ¿no? Pero aquí, ¿por qué nos estamos sorprendiendo que hay un ámbito de violencia? Porque tú decías, Raúl, que pues se esperaba que esto iba a ser elecciones ¿En las intermedias? Pues, pero si No tú tanto, tienes ¿no? un país en donde parte del país sigue en estado de guerra, en donde se siente un cuestionamiento de ingobernabilidad, en el sentido que las autoridades no pueden controlar. Pero ya el llamaron crimen. a los procuradores que Sí, estén alertos pues sí, y que estén atentos en el alerta, país. pero pues ¿quién le cree? Bueno, O ayer sea, el mismo presidente Peña dijo que cuidadito y algún funcionario Ay, federal. y te lo meta digo, las manos. ¿Tú crees que le tienen Pedro, miedo? te lo digo, Pedro, para Sí. que lo escuches, Juan. Sí. Es decir, a los gobernadores del PRI el mensaje es muy claro. sí. Pero no le están haciendo caso los gobernadores, no le están haciendo No caso ha llegado al el día presidente. 7, tomemos en cuenta eso. Pero el mensaje está dado fuerte y claro, como dicen en los códigos. Sí, pero pues en el día que llegue que le hagan caso el día 7, pues ya qué caso ¿Para qué? tiene, si O ya el repartieron 8, o el despensas, 9, si ya sí. repartieron todo Sí. lo que han repartido. ¿Los 3 partidos o solo uno? Yo creo, a diferencia de lo que dice aquí Ana María, que Contraste. estas elecciones intermedias han sido de lo más rudas Exacto. y violentas que No. ha habido. Yo no tengo Y no se recuerdo esperaban Estoy de así, acuerdo. de tantos asesinatos, secuestros, incendios, Levantones. levantones, quejas. Tenemos, déjame Sí. acabar. Tenemos en la mesa sentados, a la mesa del Pacto por México, tenemos sentados a los líderes del PAN y del PRD, cosa que nunca había sucedido en este país exacto. desde que accedimos a la democracia. Y sin embargo, esto se ha convertido en el rosario de quejas más grande que existe. Diario hay conferencias de prensa, el PAN instala un semáforo electoral, ya no le cabe un cuadrito más al mapa que Del tienen mapa, ahí, claro. de tantas denuncias que han metido. Ayer decía Jesús Zambrano, tenemos 100 denuncias metidas, 0 atendidas. En fin, estamos viendo un clima, una elección muy descompuesta. Pero Pancho, se abrazan en el pacto y se pelean fuera de ello, ¿no? Ya en el proceso. Pero además Y- usan al sí. pacto como si fuera una presa. Peligra el pacto. Nos vamos a salir del Pero pacto. está bien, no, es que ¿sabes qué? Está bien, porque si no es mediante el pacto que puedan presionar al presidente a que haga su chamba, si el presidente no puede ejercer algún control sobre los gobernadores y la mayoría son priistas, entonces nadie los va a controlar. Estamos viendo aquí que la capacidad que tiene el presidente y la capacidad que tiene el PRI de controlar a sus gobernadores, yo diría que es mínima. Porque Eso además la estamos elección viendo. ya se yo manchó de diría sangre al final, que es ¿no? nula. Ok, cero. Nula. Digo, Sí. tenemos ya los casos muy claros de lo que ha venido sucediendo en Veracruz. Quintana Roo es uno de los estados que más
que más quejas han acumulado, en Puebla, pero ese es ya del otro partido, del gobernador del otro partido. O sea, nadie hace caso. No, y O sea, balean las casas de los candidatos y al ya mo- se manchó de sangre la elección al, finalmente, ¿no? al Movimiento Ciudadano, pues le ha ido bastante mal, siendo un partido tan pequeño. Hemos Con oído trabajo de y No se más, salva gran ninguno, ¿eh? identidad. Ya te dijeron, estás muy chiquita, estás muy chiquita. Bueno, sí, soy pequeña. No, de verdad, sí. Hoy, por ejemplo, hablando del tema, renunció un candidato a regidor de usted, No, de ese es partido. bueno, renunció un candidato a regidor que es de la Alianza, que va con Vamos Puebla y que también va a Movimiento Ciudadano. Y hay un homicidio anoche. Y también, en Puebla. y También. además acuérdate lo de Oaxaca, Lo de Oaxaca. que además el esposo y la sobrina, y si Y lo- regresamos y el lo tiempo de a Durango. Chihuahua, Y lo de Durango. y además hoy mismo en Durango habrá una misa en honor al velorio. candidato del que también mataron y lo levantaron de un velorio. Ahora, Ya hasta miedo veamos, de ir al velorio. ¿qué de se él busca? mismo. El temor infundido o metido a la gente, el pavor de salir a las urnas. No. Claro. ¿Qué se busca? A ver, no, yo creo que Pero son el miedo tres sí cosas. se genera, ¿eh? Sí. No, El eso miedo está. sí se Miedo. genera. Pero y son se tres amedrenta. cosas, son tres cosas y no lo hemos dicho así concretamente de dónde está viniendo esta violencia. Parecería que en esta mesa estamos asumiendo que la violencia es netamente política. Hay que decirlo, No, es nadie asume violenta. eso. No, pero No, la forma, nadie porque, asume eso. no, ¿por qué lo estoy diciendo neta? Porque estamos nosotros vinculando que, y yo lo Hablábamos del dijo, llamado presidencial, sí, que es pero distinto, para ¿no? controlar a los gobernadores, ¿sí? Aquí el tema es si es violencia del narcotráfico, del crimen organizado, de rencillas políticas antañas o personales. Yo creo que hay que diferenciarlos porque eso va a marcar qué tipo de capacidad de control va a tener el gobierno en estas áreas. Si es el crimen organizado amenazando y matando gente para que o no gane, o que si gana ya saben quién va a controlar la municipalidad. Es muy diferente a lo que están diciendo, que también hay algunos de estos casos que parecerían que hay de reseñas todo, personales. Ana Hay de María. todo. Yo creo que es el hay- concurso de hay- varios hay- factores. hay Pero- asesinatos del crimen sí. organizado y hay rencillas entre partidos. Eso está Pero es muy diferente los resultados. Ahora, el tema también es que el crimen organizado tiene metidas las Exacto. narices en el proceso electoral. Hay muchos candidatos que desistieron, que se salieron. El PAN Y que piden permiso denuncia. para las franquicias. Oye, ¿dónde se ha oído eso, no? Estamos, Yo creo digo que aquí el tema, que es reprobable, de donde venga, coincido con todos ustedes, es que no puede haber un oleaje de violencia. Que ante Bueno, la lo está incipiente viendo. Lo está democracia, viendo. que ante la incipiente Sí, no, lo está democracia viendo. no permite la libertad, que además que- a las mujeres que nos costó tanto votar, No, México hombre. cambió desde el Y 53 estamos con el celebrando rostro este año, femenino, estamos hombre. celebrando esta semana y que el no podamos aniversario del voto de ejercer la nuestra mujer. libertad Sí. de lo único que pocas veces escogemos, que Ahora, es a los si tú le gobernantes, ¿no? añades que no hay una responsabilidad de quién va a proteger las elecciones, porque ya salió el ejército mexicano, dijo el gobernador Durango, no se preocupen, va a venir el Está, ejército y la Marina, para el la Marina, ejército y en todos. la No, comarca no, lagunera lo va a proteger el ejército. Y salió la Secretaría de la Defensa a decir, a ver señores, esa no es responsabilidad de nosotros. Esa responsabilidad Pero es que de los realmente no gobiernos. lo es. No lo es. El El ejército instituto no custodia es. el traslado de las boletas, el almacenamiento de las boletas, Que ya ni esas son seguras. y ya Raúl. ni esas son Sí. seguras. Entonces, si no es responsabilidad del ejército, porque no lo es, entonces, ¿quién va a proteger las elecciones? ¿Quién va a proteger a los candidatos? Y por no reconocer la gravedad de la violencia que hay en el país en los últimos años, no hay mecanismos para poder responder a este tipo de situaciones, simple y llanamente. Si tú quieres que el ejército venga y proteja entre comillas, las elecciones, Mágicamente. declara estado de sitio. Mágicamente Así, recordé Pero de a alguna alguien que manera habló de el la varita ejército mágica. Hace presencia. No, hace pero- presencia. pero- Es el encargado de cuidar las urnas. No, pero algo es encargar las urnas y algo es que no vayan. tiene responsabilidad directa De la en lo que se conducción llama electoral. La conducción Sí, sí. electoral, ¿no? Pero además, en todo esto también, faltando unos días, lo que estamos viendo es que los partidos políticos tienen muy claro el riesgo que muchos ven, especialmente el PAN y el PRD, de lo que el PRI no quiere. El PRI no quiere carro completo, pero hay quien asegura Bueno, que va si a se tener lo carro. ofrecieran, No, Pero bueno. va, seguro pero que- va a haber carro. Eso Y sí, completo. Raúl Sánchez Carrillo, yo creo que va a haber carro. ¿En dónde? No ¿Dónde, completo. Raúl? No, yo digo carro, no les voy a decir las marcas. ni las- será un ya bochito. será, si yo Va a fuera haber divino, carro. estaría en Pues Las Vegas. Pero soy periodista y, Y de no alguna sabemos manera. dónde se estudia eso No, todavía. Aquí, fíjense Pero cómo ¿en Baja dónde va a haber California. ¿Dónde va a haber carro? Vean ustedes cómo el mapa electoral A ver, pero tiene que ¿dónde? ver en municipios y en regidurías y en congresos locales.
algo que tiene un peso muy específico, que es un PRI en el que estamos viendo que está el presidente del PRI, el doctor Camacho Quirós, anunciando, no porque no se haga siempre, que van a ganar, que hay confianza y que sus candidatos están ahí. Y Baja California Norte es lo más de llamar la atención, salvo la violencia, que es generalizada, porque ahí a partir de que Carlos Salinas de Gortari se dio la gubernatura a Ernesto Rufo, ha gobernado el PAN 26 años y hay una posibilidad como eso de que Castro Trenti por el PRI pueda ganarla. Bueno, pero no nos has dicho dónde va a haber carro. Pues si son 14 elecciones o 15, ¿qué te parece? Sin que sea esto ni premonitorio, ni mucho menos de adivino, Ni que estás tenga sacando un línea. porcentaje, No, ni dando línea. No, un pero no. porcentaje que pueda darse, hay que verlo. No, Yo creo que es los la- tiempos es del la- carro completo Ya pasaron, se fueron. ya A pasaron. eso yo Sí, digo, ¿no? a eso yo digo que no lo va a ver completo. Pero que va a haber carro, dice pero Raúl. porcentaje- No nos quiere decir si va a tener un carro de 4 llantas o si va a O ser de un bochito. paletas, ¿no? No, me refiero que el porcentaje, estimo yo, de acuerdo a la información que hay de los estados, las campañas, los pronunciamientos. Bueno, es que otro tema también es la violencia que se genera entre los mismos candidatos. Baja California es un ejemplo. La guerra sucia que se avienta uno con otro también genera un clima ahí que pero todos ¿sabes? Sí, sabemos yo de dónde creo que hay viene, dos ¿no? puntos, Sí. dos puntos que han destacado sobre. Hay elecciones efectivamente en 14 entidades, en un distrito de Sonora, que serían 15, pero hay dos puntos que acaparan la Que atención. además es la zona que La está bloqueada. capital de Puebla, Claro. donde está Tony Gal y Enrique Agüera, el exrector de la UAP, y la elección de Baja California, que ha sido de una guerra sucia. No, fuera de todo impactante. pronóstico. Sí. Sí, ahora, ¿sabes qué? Viendo cómo son las elecciones en Estados Unidos y en muchos países europeos que son bastante majaderos y bastantes cochinos, o sea, a mí no me asusta eso tanto, porque eventualmente el electorado pues, tiende a En algo se ha tratar de parecer. de descifrar, bueno, pues a lo mejor porque está tan cerca de Estados Unidos, Baja California, pero lo que me preocupa es que ese tipo de guerra sucia se traduzca en violencia. Eso sí es ¿Tú yo te creo que lo más- imaginas en Estados Unidos con los muertos que hay aquí Pues no, lo que estaría pasando? Pues no, en pues Estados claro, no. Unidos si hubiera Un tanto muerto en unas muerto? elecciones es primera plana en todo Estados Unidos por varias semanas. Porque además Entonces, finalmente es la vida de un es ser una- humano, pues, ¿no? Y eso tiene un valor pero fundamental. si tú no puedes llevar a cabo elecciones en una forma pacífica, no es democracia. Así no puedes tener una democracia. No, simple y llanamente no la puedes tener. Y eso es lo que está pasando en el país. Sean Entonces, cual fueren los factores que pues lo sí. la alteran, ¿no es Sí. cierto? No es y entonces, democracia. si es el narcotráfico el que está alterando todo este proceso, aguas. Eso sí es una amenaza a la seguridad nacional del país, en donde no, por eso es otra de las razones que se tiene que enfrentar a estas organizaciones y se están metiendo a las... Porque, ¿qué pasa? Empiezan a ejercer control territorial, no solamente no amenazan... empiezan. Ya lo tienen. Ya está. ya lo En tienen. varios Pero, enclaves, sí, tienen pues, varios enclaves hace ya varios años. Entonces, ¿qué tipo de país vamos a tener los siguientes Y 3 o observen lo 4 años? siguiente, la responsabilidad de cada gobernador no se la puede quitar porque está en el centro de la atención lo que a él le corresponde para garantizar que en su estado las elecciones del domingo Pero si ellos son parte de las campañas, es que se ese es el exhibirán como problema. eso y pagarán la factura. En este caso sí, no va a ser de que el que Pues hay que ver lo lo que pasa hizo en mal Venezuela. ya pasó y no pasó nada. Pero a ver qué pasa, qué va a pasar en Veracruz. O sea, todas estas quejas que Bueno, ha puesto, pero- por pero- ejemplo, el PAN, así todo el listado, pone tú que el 50% sean cosas que se puedan perseguir. ¿Tú crees que van a perseguir esos delitos electoralmente? Ay, bueno, pero el PAN, amiga, lo sabe, porque el PAN también gobernó y hubieron quejas de otros partidos Y no el hicieron PAN nada. sabe que no hacían nada. Sí. Entonces, digo, ellos La conocen Fiscalía muy bien Especial este para la arte. Atención de Delitos No se vea. Electorales FEPADE, está ¿no? Para saturada. nada, Sí. no sirve para nada. Es un buen adorno, Es sí, el- sí es un- sirve. Ganan bastante ahí, hay muchos, ¿no? O sea, Da empleo. ¿cuántos delincuentes electorales hay en la cárcel? ¿Cuánta gente? Creo Hasta que donde yo me cero, quedé ¿eh? había 6. ¿Seis? Seis. ¿Pero qué hicieron? 6. Bueno, pues robos de urnas, por ejemplo. Bueno, le echaron la culpa al pues, algunos, Pero eso sí, ¿no? unos anuncios acá de que No, aparecen estamos y lo sacan presentes. esposado Sí. y todo. Se ve, se Pancho, siente pero los que FEPADE está realmente presente. cometen el delito electoral no les hacen nada, ¿no? Exacto. Y todos Que sabemos son- quiénes y son, saben y quiénes operan son, a la pues grande, sí. ¿no? Están las Pues, despensas, las yo- tarjetas, Yo sí las creo todo. que si el Pacto por México no permite que se ejerza la presión necesaria sobre el presidente y el PRI para que no estén haciendo cochinadas,
pues ya no permitió. Ya no lo permitió. Ya no permitió Entonces, porque yo ya no se sé, acabó la campaña. Se acabó el pacto por Ya México. cerraron todo. Ya se Entonces, cerró. lo que estoy diciendo es casi estamos en la antesala de que Bueno, el pacto hoy- por México no... Hoy miércoles, último día. ¿De qué, ¿no? de qué, de Sí, qué pero el sirvió? cierre empezó los domingos. Ya. Desde el domingo hasta hoy. ¿De qué sirvió el adendum? Absolutamente Exactamente de nada. nada. Sí. En los estados ni se enteraron que se firmó un adendum porque siguieron como si nada. Y es Todos hacen lo que ahí es quieren. donde veníamos a lo que tú decías, el llamado firme del presidente ante la sordera de los gobernadores. Sí. Y se tardó el presidente en salir a dar una declaración, porque fue ayer. ¿Qué fue ayer? Ayer, y estamos ya en cierres ya cerraron Cierre las de campañas. campaña. Y ahorita Sí. está, por favor, señores, pues si ya cerraron las campañas, entonces, ¿qué? Sí, o O sea sea, que ya no van a llevar despensas, ¿verdad? O sea, Todavía, No, sí, todavía. todavía lo pueden Tienen llevar. bodeguitas ahí ya llenas. se acaban. Oye, no, ¿y cómo? porque ya se cerró la campaña. Ellos saben cómo. Hay un adendum para Que también No, lo firman. yo creo que en las despensas y entonces los utilitarios, como ustedes les llaman, todo eso, pues ya los repartieron. Deben tener ahí su guardadito para el domingo, ¿no? No, pero ahorita lo que se para empieza a reforzar, repartir. No, pero ¿cómo se llamaba ahorita lo que se El empieza- llamado de la movilización. No, ahorita lo que yo me quiero imaginar son las maletas de dinero que se están moviendo en el país en este momento. O sea, yo quisiera nomás sentarme en el aeropuerto de la Ciudad de México y nomás ver cuántos Pues vete andan a Toluca. cargando, o vete a Toluca, que están subiendo así con Oye, unas Ana María, maletotas pero pesadotas. Tú como experta en Sí. seguridad sabes lo que hay de arcos en el aeropuerto. ¿Ya cuántos han agarrado con maletas? Sí, claro. Ayer me topé con Mario Fabio Beltrones y le decía, comentando esto de que nunca había sentido unas elecciones intermedias tan descompuestas como las que estamos viviendo. Y él me hizo notar una cosa, él me decía, y agrégale un factor, dice, que no ayuda, la coyuntura económica. El país en el tema económico se nos está yendo abajo y aguas con que a la gente le falte taco, ¿eh? Hoy tienen hambre. Para esto hay que Pancho. La señalar gente ya que tiene deseo ya de esa situación y necesidad. económica ha repercutido en la baja del consumo de alimentos. No está vista la inversión anunciada en muchos programas y tampoco está visto la inversión de la iniciativa privada, porque si alguien, es decir, si el que genera la economía, la activa es el Estado, los empresarios se frenan hasta ver cómo viene. Pero si hay una parálisis financiera y se logra sentir a lo largo y ancho Y del hay país, lo sientes en el subejercicio, norte, en el sur. subejercicio de Que eso del es gasto, muy, es ¿no? muy Sí. difícil de entender. Ya nos han tratado de explicar, hasta el mismo presidente salió a decir que hay subejercicio, porque la transición. Y yo le he dicho, y no es la primera vez que lo digo, no creo que en Hacienda haya tantos tarados de que no puedan sacar el dinero. O sea, el presidente se eligió hace un año. Hay una transición de 5 meses en Ya donde debieron haber deben aprendido, ¿no? Ya lleva más de 7 meses el presidente el poder, y todo el mundo está hablando que en julio va a empezar a fluir el fluir el dinero y que dinero. no lo han Pasando la soltado elección. con las Después de la elecciones. elección, No es cierto. precisamente, No, sí. pero las elecciones solamente son en 14 estados. O sea, ¿Y el resto del Y el país? resto del país. Sí, pero ¿qué? no tienes razón, pero el efecto de lo que dicen quienes critican que pudiera haber la inversión, claro, ya está otra vez el PRI en la presidencia, ya está invirtiendo, y tiene que invertir en todo el país, no en 14 estados, Claro. no, y en los demás sí. No, pero pero- hemos llegado al extremo que las elecciones han secuestrado los programas sociales. Exacto. El criticadísimo gobernador de Durango, Jorge Herrera Jorge Herrera Caldera, Caldera. alguna vez comentaba que en plena sequía mandó pipas a las regiones más afectadas de su estado y lo acusaron de estar violando la ley electoral. O sea, ¿cómo es posible los animales muriéndose, la gente sin agua y no les podían mandar pipas porque estás violando la ley electoral? Déjenme hacer una pausa, volvemos, es breve, regresamos en un momento, está usted en Contrastes 40. Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos y agradecemos a quienes nos ven en Jalapa a través del canal 13.2 y lo invito a participar en las redes sociales sobre la corrupción en el Distrito Federal con el hashtag Ciudad Sin Corrupción. Por una ciudad sin corrupción, y vaya que la tiene por todos lados.
Disfrute también la programación de Canal 40. Este jueves no se pierde el estreno de la serie Wits a las 22:30 horas. Bueno, y dejado ya de lado el tema preelectoral, hablaremos en su momento del postelectoral. Lo de Evo Morales, qué experiencia. Di lo que piensas, de lo que que ya no. se había convertido el avión de Evo. Es que hay que explicarle al auditorio, A porque eso no iba. siguieron las notas el día de hoy. El presidente de Bolivia venía de Rusia Sí. y no le dejaban aterrizar, ni siquiera sobrevolar sobre varios países europeos Por el miedo. por el miedo de que traía Snowden. Por la sospecha, sospecha. Por la sospecha. Porque Snowden está en Moscú, está en Moscú. y ha solicitado asilo político a 17 Son países. más de 20 y nadie le está haciendo caso. Y ya el radar Correa del dijo que combustible ya. del avión ya Va bajaba, bajando. bajaba. Y entonces por fin lo dejaron aterrizar en Austria. No, pues es que ya le soplaban el combustible, porque ya- Bajó blanco, ¿no? Sí, dicen que Cambió pues de una color. situación donde ya está medio peligrosa la situación. Aterrizan, pero no dejan al presidente que se baje el avión hasta que puedan revisar el Revisar. avión, porque lo están acusando de pollero casi, de que está Que ahí cargando traía. ilegales. De estar transportando. Entonces, aquí el tema es cómo se ha transformado este fenómeno de Snowden ya en una crisis diplomática en Latinoamérica, porque ya están divididos los países cuando no tenían nada que ver con el asunto. Los europeos también están divididos porque por una parte criticaron fuertemente a Estados Unidos por la información que sale, que Estados Unidos los está espiando y ellos también están espiando a todo el mundo, o sea, que no se sorprendan. Pero aún así, el hecho, la forma en que reaccionaron ante la posibilidad muy remota de que Snowden podían acabar en su país y tener esa papa caliente en Francia, que no lo dejaron aterrizar en Francia, ni en Portugal, y en Viena, pues básicamente les dijeron, pues no te bajas del avión, Evo, hasta que podamos confirmar que no va a Y ser. eso que le permitieron por el combustible. Exacto. Sí, Fue de no, emergencia, no. fue un aterrizaje de Pero emergencia. además a mí aquí se me hace una falta de respeto a un presidente de una república. No se te hace, al es presidencialismo, una falta de claro, respeto. Por supuesto. Y un mal A un precedente. presidente. Muy mal precedente, y aquí es a donde vemos esta alta de la tecnología, ¿no? El hecho de que empiezan las redes a decir, a hablar, y que se empieza a generar ahí un rumor no dicho, una especulación, y mira hasta dónde llegó y Sí, qué un poco consecuencias también pudo hay haber que traído. contextualizar que Snowden es un técnico que trabajó en bueno. la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, ex empleado de la CIA, que dio a conocer un gran programa de espionaje de Estados Unidos, y en Estados Unidos esto está penado incluso con la pena de muerte. Es el argumento Es que a él lo están persiguiendo como traidor. Porque también hay que verlo, como lo ven Estados Unidos, se llevó 3 computadoras llena de muchísima información. O sea, no es supersecreta. solo Snowden, sino el capital que anda. Pues anda con 3 circulando. computadoras y se fue a China primero. Y después se fue a Rusia, que son los enemigos. A Hong Kong, sí. Bueno, pero pues son enemigos históricos de Estados Unidos. Y en Hong Kong han de haber hecho varias copias. No, pues claro. Y los rusos Piraterías. también. Y luego salieron los rusos todavía a decir, bueno, Snowden, te puedes quedar, pero por favor ya no sacas más información porque ya nos estás creando un poco de problema en nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Ahora, Entonces, el papel de subordinados que revela esta actitud de los países europeos. Francia, que tiene un presidente socialista, le cerró el espacio aéreo al avión de Evo Morales. Esto, de alguna manera, como iniciamos el comentario, en América Latina fue tomado como una afrenta por varios países. Pues viste inclusive a la presidenta de Argentina, ¿no? Estuvo Cristina en las redes ahí tuiteando. manifestando. Hay hasta racismo ahí, de alguna manera combinado. existe, Una manera, a ver que se atrevan a hacérselo no sé, a la canciller Merkel, a ver si se atreven a hacérselo, yo te ¿no? digo, probablemente lo hace. O sea, es para Estados No Unidos. creo, ¿eh? A la Merkel no se lo hacen. No, sí se lo hacen. No, saben con quién se meten. Sí. Bolivia van a decir, Mira, tan están tratando de evitar tener este problema en su casa, que por eso están dispuestos hasta que casi cayera el avión de un presidente de Sí, un país sí, eso es democrático. tremendo. Para que entiendan lo peligroso que es peligroso en el sentido no solamente cómo se está desarrollando esta crisis diplomática, pero ¿dónde va a acabar el este tiempo? precedente, El como bien precedente dice es- Raúl, el que Pero, queda, Pero a eso es ver, lo yo creo que preocupante. si hubiera sido el caso, digamos, de que hubiera pedido asilo en Alemania y fuera en el avión de la canciller Merkel, jamás le vetan el espacio aéreo en la Unión Europea a la señora. Yo estoy de acuerdo con porque- eso. Bueno, pero te digo porque es de Europa. O sea, ¿Y por qué pertenece al bloque de países exacto, industrializados, exacto, capitalistas, exacto, etcétera, exacto, etcétera? Ocho. Exacto, sí.
Además, Pero y Evo- si hubiese pasado por México, sí lo íbamos a dejar aterrizar aquí. No creo, Echar a combustible. Yo creo ¿Crees que, no? yo no, a ver, ¿qué creo que opinan? debiéramos- No lo hubieran dejado, ¿sabes por qué? Y se los digo a los chinos que están viniendo en los barcos y tratan de llegar a Estados Unidos. México va, los agarra y México los regresa. Los no regresa, quiere que ni efectivamente. siquiera toque es el que territorio. Pero además, Tienen por miedo por la seguridad, fiebre por amarilla. seguridad, No, es que es un tema de una vez que está en tu país, tú estás asumiendo responsabilidad por estas claro. personas. por Claro. seguridad aeronáutica, a partir del 11 de septiembre, en cada aeropuerto hay códigos de seguridad inviolable sobre quienes van en el avión matrícula tal de tal país. Pero es si decir, es no una- podía haberse, digo, aun cuando el efecto fuese, subirse Snowden diciendo, no, pues yo soy Krakowski, ¿verdad? No, sí. ¿Cómo llegó Snowden de Hong Kong a Rusia? con papeles ecuatorianos. Claro, Pues el Ecuador le facilitó. pero con su nombre en ellos. Bueno, por eso, entonces, el hecho de que sospecharan que a lo mejor Snowden iba en ese avión, pues no era una sospecha muy, o sea, te digo, tenían razones de sospechar. No me parece que el trato que le hicieron a Eva Sí, Eva claro, Morales era sí, lo correcto. fuera lo justo. Pero también, si tú vas a agarrar este pleito, Ecuador lo está agarrando, ya sea Sí, Corea Ecuador ya le o extendió Bolivia, la mano. ya Ahora- estás ahora- asumiendo, pues te estás metiendo entre las patas de los elefantes. Yo me uno a los que defienden a Snowden. Sí. Yo creo que está dando a conocer cosas que la gente debe saber. Inimaginables, Que sí. vivimos en un Big Brother absoluto, Sí, total. encapsulado Que en te caja de espían cristal. los videos, que te espían Exacto. tu Facebook, que te teléfono. Bueno, espían que le pregunten teléfono, al Bester todo. Gordillo, que le pregunten a Vicente Fox, eso ya lo vivimos en México. Lo veremos Nosotros con más- asumimos con que más cada detenimiento. conversación Se nos acabó el está tiempo. grabando. ¿Cómo tan rápido? Dijiste Así que era mi fue. bienvenida y que iba a tardar más el programa. Así es. ¿Qué te dijeron que iba a durar? Gracias, Sí, sí, María sí. Elena. Gracias, Ana Al María. contrario, Francisco, Raúl, gracias. Los veo Gracias a mañana en todos. el primer café a las 7 de la Y mañana. aquí estamos. Vean a Ana María. Aquí estamos Vean a Ana el María. próximo miércoles en Contrastes 40. Gracias y muy buenas noches.